Estamos de regreso, queridos amigos de Circuito Éxitos, y para mí es un gustazo darle la bienvenida a alguien a quien admiro y a quien quiero. Álvaro Pérez Catar, comunicador, quien ha decidido hacer una pausa en radio y en televisión para dedicarse a su nuevo podcast. Querido Álvaro, qué maravilla, cuéntame. Carolina, qué gusto saludarte, la admiración y el cariño es mutuo, tú eres una de las periodistas más queridas por mí, respetadas en este medio y para mí es un honor y un placer estar en tu programa para dar estas buenas nuevas que además me tienen muy contento, muy estimulado porque realmente representan una reinvención en mi camino Total, profesional como comunicador. total. Ajá. Y cuéntame de cómo, o Y sea, de dónde vi, cuál fue la génesis de esa reinvención. Tú dijiste, voy a hacer un parado en mi vida y quiero hacer otra cosa. ¿Fue algo como así? fue más o menos por ahí, pero también vino como consecuencia del estilo de vida que empecé a llevar desde hace algunos años. Para nadie es un secreto que yo viajo muchísimo porque tengo un proyectos profesionales y empresariales entre la isla de Margarita y la ciudad de Caracas. Entonces, además de eso, estos están enfocados en el estilo de vida nómada y el emprendimiento entre personas que trabajan de forma remota. Entonces, era natural que yo tuviera que viajar constantemente. Y el tiempo no me permitía estar en un solo lugar. Digamos, tener el rigor y la disciplina que implica tener un programa de radio con cierta Ya. frecuencia o estar en la televisión. Y entonces, por más que intentaba planificarlo, para serte franco, Carolina, por temporadas, siempre había algo que se me ponía como frente algo inminente y era que tocaba reinventar el formato. Y la generación de contenido para digital, para todas estas nuevas plataformas, es algo que siempre me había llamado la atención. Me parece que es más coherente con el estilo de vida que estoy llevando. Así que me tomé un año de pausa. Yo estoy cumpliendo exactamente un año en enero del 2024, un año de haber dejado el programa de televisión y de radio para prepararme y ahora llegó el momento de volver haciendo algo parecido a lo de antes, pero en unas plataformas distintas, ¿no? Que me permiten esa flexibilidad que los viajes y el estilo de vida actual me demandan, básicamente. Y a lo mejor también que te permiten ampliar el público, porque hay un público que solamente se dedica a esas plataformas, que ni prende una televisión. Yo soy uno de ellos, Carolina. Yo escucho radio cuando estoy en el carro, pero Bueno, yo no veo televisión, pero sí radio. yo no veo televisión. Yo veo Netflix ahora que veo películas, pero yo no prendo una televisión y radio también lo oigo cuando voy en el carro, exactamente. Exactamente. Sí. Entonces, yo mismo, yo me di cuenta que mi propio comportamiento como consumidor, en cambio yo sí escucho podcasts, muchísimo. Me encantan los podcasts que hacen en México, por ejemplo, ahorita me tienen súper entusiasmado, pegado con esos contenidos un poco más especializados, anichados hacia un segmento poblacional que tiene determinados intereses. Esa es la ventaja de las nuevas tecnologías. Claro. Entonces quise hacer exactamente el podcast que yo quería escuchar. Porque aquí en Venezuela no había un podcast, hay muy buenos programas, pero no había un podcast sobre negocios y bienestar. Y eso es lo que estoy haciendo ahora. Que se llama My Way o The Way. No, se llama The Way, The El Camino. Way. Ok, ok. No mi The camino, Way, sino el correcto. camino. Exacto, The Way. Bueno, The Way para Una- hacer muchas cosas, porque además tú has sido Sí. muy exitoso, Álvaro, en todo lo que has hecho. O sea, que tú eres el mejor ejemplo de cuál es la vía. Tan bella, Carolina. Ojalá sea así siempre. No, Pero pues, bueno, no sí, tiene por qué yo ser de he otra trabajado muy duro. manera. Ha trabajado full. He trabajado duro desde muy chamo en hacer mi propio camino. Te digo, yo contando un poco en estos episodios donde uno se permite un poquito más de libertad en cuanto al tiempo y de compartir anécdotas con mis invitados, he tenido la oportunidad de hacer una retrospectiva de mi propio camino, porque se trata de dar a conocer el camino de grandes emprendedores y nómadas digitales del mundo, pero también revisar el mío propio. Y en esa revisión me he dado cuenta que hay algo que ha sido característico. Yo nunca he sido la persona que ha hecho, por ejemplo, un programa de televisión o un programa de radio producido por un canal o por un circuito. Siempre he sido yo el que ha propuesto su propio formato, su manera de hacerlo. Entonces yo emprendí en el mundo de las comunicaciones
y eso implica el doble del trabajo. El que Totalmente. conoce este mundo de las comunicaciones sabe que es el doble. Entonces sí, hemos trabajado muy duro y eso me ha dado una experiencia como emprendedor y a la vez como comunicador que estoy combinando en un proyecto que busca contar la historia de la gente que está haciendo cosas increíbles. Bueno, Desde vamos a hacer Gerson una Gómez, cosa. No, esas historias las vamos a tocar en el próximo segmento. Ya ok, venimos ok. con Álvaro Pérez Catar. Continuamos, amigos del Circuito de Éxitos. Nuestro invitado a esta hora es el comunicador Álvaro Pérez Catar, quien decidió hacer un alto en sus programas de televisión y de radio para lanzar el podcast The Way, La Vía, para apoyar a emprendedores. Ok, me ibas a dar ejemplos, Álvaro. Cuando Te iba a dar ejemplos de personas que nos han acompañado en los episodios que hemos grabado del podcast. Empezamos con Emmanuel Vieira y Valerie Sá, dos locos de viaje, que son muy conocidos por la generación de contenido sobre viajes en diferentes partes del mundo, pero son de esos pocos travel bloggers muy conocidos que viven aún en nuestro país, así que me encantó que fueran mis primeros invitados. También me acompañó Mafe Vera, ella es la CEO de La Guagua, esta solución de movilidad a través de unidades de transporte, que es me he una startup montado varias veces en la guagua, te puedo decir. espectacular el proyecto. Ujú. También me acompañó Gerson Gómez, el creador de Ridery, que es el Uber venezolano. Entonces, son puros ejemplos de personas que están construyendo su camino, que de alguna manera son trabajadores remotos, que encontraron otras maneras de hacer las cosas. ¿Cómo llegaron hasta donde están? Eso es lo que estamos contando en The Way. Bueno, y eso también, sabes, yo creo que la gente necesita oír hablar de casos exitosos, porque yo siento que hay una depresión colectiva y las depresiones colectivas son muy duras, porque es como un ambiente y además ya la gente se dio cuenta de que esa historia de que Venezuela se había arreglado era una burbuja por razones que no viene al caso mencionar en esta entrevista, pero eso lo que hizo fue que hundió más todavía, porque la desesperanza es terrible. Y justamente yo creo que yo te felicito, Álvaro, por haber tomado esta decisión, porque tú con este podcast vas a ayudar y vas a tocar mucha más gente de la que ya has tocado y has ayudado, porque tú tienes años haciendo esto, tú tienes años inspirando, tienes años haciendo cosas maravillosas y por eso que tanta gente te sigue. Entonces ahora me parece que para una sociedad que está como atrapada, ver ejemplos exitosos y repito, empezando por el tuyo, es una cosa maravillosa. Bueno, Carolina, tú sabes que yo me defino como un optimista crónico. Es como algo que tú lo puedes ejercitar, pero también viene contigo y yo siempre trato de mirar el lado positivo, de ver qué soluciones podemos encontrar. Eso no significa desconocer las cosas que estén mal, ni hacerse la vista gorda, ni mucho menos hacerse cómplice de cosas negativas. Pero sí significa, bueno, entendiendo qué es lo que hay, qué podemos hacer nosotros para mejorar la situación. Entonces tengo años promoviéndolo y trabajando en esa vía. Y eso me ha dado la suerte de poder rodearme de personas como tú, de personas como los que acabo de mencionar que han estado en el podcast, que tienen una visión muy parecida, que no se detienen, yo te veo a ti, ahorita te estoy viendo por Zoom, y te veo siempre, y siempre que te veo tan impecable, arregladita, y perfecta siempre. Y eso es una forma de optimismo, eso es una forma de ejercer el optimismo. Así como el que se levanta y dice, yo voy a emprender aún en medio de las situaciones difíciles. Y esas son justamente las historias que estoy contando en el podcast. ¿Cómo se hace eso? ¿Cuáles son los hábitos de estas personas que las han llevado a alcanzar el éxito, a convertirse en referencias en sus distintas áreas empresariales o hacer de su vida algo diferente? Porque uno de los temas que también abordamos es el estilo de vida de los nómadas digitales y trabajadores remotos, que mucha gente no comprende qué significa eso y tiene que ver con gente bueno, que ejerce sus funciones y presta servicios a través de Internet y de esa forma han creado un estilo de vida disruptivo y diferente y se convierte en una alternativa en tiempos de crisis. Entonces, fíjate que esto se trata justamente de mostrar el camino de las soluciones, de las oportunidades que el mundo de hoy nos presenta. Yo sé que Venezuela pasa por momentos muy difíciles y tenemos años así, pero el mundo también. Entonces, ¿cómo los podemos trascender? ¿Dónde están esas historias de éxito? Es lo que queremos contar. Y mi idea es, como tú decías, ampliar el público. Ahora no estoy limitado a un espacio geográfico a través
de YouTube y de las distintas plataformas, puedo llegar a Iberoamérica. Yo lo quiero convertir en el podcast de negocios y bienestar de Iberoamérica. Bueno, pero lo vas a lograr porque es que yo sé que, porque además oírte es tan grato, o sea, que es justamente, pues, o sea, lo que yo quiero si yo estoy hundido, si yo estoy deprimido, si yo me siento metido en un hueco, es que alguien como tú me dé la mano y me saque de mí y me diga, mira, hay otra manera. Te voy a pedir que te quedes en línea, Álvaro, porque vamos a oír música y ya venimos contigo. Ya regresamos con el comunicador Álvaro Pérez Catar. Continuamos, amigos del Circuito Éxitos. Estamos conversando con el comunicador Álvaro Pérez Catar, quien está lanzando su nuevo podcast, The Way, la vía de tener éxito, nómadas digitales, ¿cómo fue que dijiste? Y Emprendedores Nómadas Digitales, el podcast de negocios y bienestar para Iberoamérica. exactamente. Y fíjate que Sí. yo creo que ahí, Álvaro, la gente encontrará la inspiración en esos podcasts de que tú puedes hacer algo distinto para lo que te formaste. Y quizá yo soy un buen ejemplo de eso. Yo estudié ingeniería, yo di clases 27 años y de repente tuve la oportunidad de entrar a la comunicación social y dije, yo sí puedo, porque yo soy una atrevida, pues, pero lo hice y no me puedo quejar. Entonces, eso de repente quedarse anclado a que estudiaste una carrera y que tienes que hacer eso, justamente lo que tienes que oír son esos ejemplos que tú has nombrado y que seguirás en estas entrevistas y en estas conversaciones que van a ser fuente de inspiración para mucha gente. Mira, Carolina, tú sabes que has dado en el clavo con esto que me comentas, porque justamente uno de los propósitos del podcast es mostrar, hablar sobre las habilidades del futuro, esas cosas que debemos aprender hoy en día los seres humanos para adaptarnos a una realidad que está cambiando constantemente. Tú sabes que antes, por ejemplo, se pensaba que si tú estudiabas una carrera como en tu caso, ingeniería, tú tenías que ser ingeniero por el resto de la vida, y si tú emprendías en otra cosa, ay, eso es un todero, eso es mal visto, este quiere hacer de todo, quiere estar en todos lados. Y hoy día, más bien es al contrario, mientras más habilidades tengas, tienes mejores oportunidades en el mercado, mientras más sepas reinventarte, más vigencia tienes en tu propia vida personal y profesional. Entonces, ¿cómo lo han hecho? Mira, yo, por ejemplo, uno de los episodios más recientes que fue con Gerson, el creador de Radery, Gerson Gómez, él me decía, mira, yo pasó como por 3 o 4 emprendimientos tecnológicos antes de tocar la campana del éxito con Radery. Y en ese camino pasan muchas cosas, pero tú te vas probando. No necesariamente tienes que encasillarte con una sola versión de ti mismo. Entonces, por ejemplo, también está Mafe Vera, que es la CEO de la UAW, una de las primeras mujeres que dirige una compañía tecnológica en el país. Ella viene de la industria de la moda y ahora está en el transporte y la movilidad. Entonces, qué interesante cómo el camino nos va presentando nuevas oportunidades, nuevos desafíos y cómo nosotros nos podemos ir agarrando de ahí para encontrar versiones más óptimas de nosotros mismos, ¿no? Siempre pensando en la posibilidad que nos brinda la vida de cambiar y de reinventar. Que es lo mismo que yo hice, porque yo, como ya lo veníamos hablando, radio, televisión durante 22 años y el año pasado, haciendo una pausa, inicié un camino empresarial que deriva en una nueva plataforma comunicacional a través de la web. Entonces, abrirnos a eso nos presenta muchas posibilidades, a veces dan miedo, pero ese es parte del espíritu y de la invitación de este podcast. Claro, porque el miedo te paraliza. Entonces el miedo no sirve. Yo creo que, y tampoco, y tal cosa como no tener miedo tampoco existe. Yo me acuerdo del cuento de Juan Sin Miedo, que decía, bueno, pero ¿cuál es el valor de Juan Sin Miedo? Juan Sin Miedo no tenía miedo. O sea, no es que no sientas miedo, es que a pesar de sentir miedo, sigas adelante, porque todos hemos tenido miedo en algún momento de nuestras vidas y nos hemos cuestionado lo que estamos haciendo y qué hago, me iré por allá, haré esto, pero lo importante no es que te paralices, sino seguir adelante. Mira, tal cual, de la misma manera lo veo. Yo hago un ejercicio cuando tengo mucho miedo, porque muchas veces tengo miedo. Yo tenía miedo de hacer el podcast, porque, claro, uno en la radio y la televisión, sabes que alguien te está viendo y sabes que esto es masivo.
Pero aquí tú ves los números, cuántas personas se conectaron, cuántas no, se llamó la atención el clip promocional, entonces es aún puede ser estresante y yo tenía miedo. Pero mira, yo hago un ejercicio que me hago la pregunta, ¿qué me está moviendo más, el miedo o las ganas? Entonces procuro que las ganas me muevan más que el miedo, porque siempre va a estar ahí. Se ha satanizado el miedo, como tú bien has dicho, pero es que eso siempre va a estar presente. El punto es que tú decidas qué es lo que te va a mover. Bueno, y tú has decidido que lo que te va a mover es tener éxito llevando a otros al éxito, que eso también es maravilloso, porque no tienes envidia, que yo creo que es el mal mundial, lo que mueve al mundo. Freud decía que era el sexo, yo creo que es la envidia. Pero estás haciendo un trabajo increíble, lo sigues haciendo, mi corazón, y de verdad te felicito y me encantó esta conversación y espero que sea pues una de tantas que seguiremos teniendo. Gracias por habernos Me acompañado. encantará. No, gracias a ti, Carolina, un placer para mí. Y bueno, la invitación es a que busquen mi canal de YouTube, Álvaro Pérez Catar. Ahí están todos los nuevos episodios de The Way, mi nuevo podcast, y también mi página web, alvaroperezcatar.com. Te mando un abrazo muy grande. Yo Gracias por esta también. conversación. Gracias a ti. Despedimos a Álvaro Pérez Catar. Vamos a oír música. Ya venimos.